Buenísima gente, buenísima aquí de nuevo, aquí estamos. Y hoy vamos a hablar de bonus set, ¿vale? Set de equipo, ¿vale? Los sets de equipo. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y cuáles son los buenos y los no buenos. Vale, vosotros cuando empecéis en el juego realmente iréis consiguiendo equipo random, stuff, ¿vale? De este que no tiene ningún tipo de bonificación de set. A ver, el Amaterasu sí, porque eso es un equipo, ¿vale? Que te toca contra bosses estilo oriental, como por ejemplo puede ser Ranmaru, ¿vale? O bueno, y esto realmente nadie usa este set, ¿vale? Aunque ya veis, conforme más piezas tengáis, diferentes bonificaciones obtenéis, ¿no? No merece la pena este set, ¿vale? Porque a nivel 150 hay otro set que es mucho mejor, que es el que todo el mundo usa, que es el Fafnir set. Y diréis que el Fafnir set es esto, ¿vale? Constituyen 4 piezas, las cuales pues vais a usar cuanto más tiempo podáis mejor en realidad, o hasta que os tengáis algo mejor. Que son, primero, os interesa solamente... bueno, al principio os interesa hacer todo el set, obviamente, ¿no? El conjunto completo, con el arma. Yo, por ejemplo, actualmente sigo usando 2 piezas solamente. El top y los pantalones, ¿vale? Esto lo vais a seguir usando sí o sí. Y bueno, no me da un bonus set muy bueno, pero uso esto porque las 2 piezas, o sea, no, el bonus set del Absolab no es un suite, o sea, suite es un traje completo, es decir, no hay un top y un bot, es decir, tú no vas a poder aprovechar doble objeto, en plan doble bonificación, ¿no? Porque, a ver, os lo voy a enseñar in situ. El set más bueno es el Absolab, ¿vale? Realmente es el que todo el mundo usa. Y aquí se consigue, ¿vale? Intercambiando una moneda de estas, o sea, con una pieza de estas y una de estas, 20 de estas, te dan una pieza de estas que las puedes canjear, ¿vale? Tú le das y la canjeas. Y te puedes obtener 2 piezas, por ejemplo. Esas 2 piezas te sirven para esta tienda, por ejemplo, ¿vale? Porque hay una tienda de ropa y una tienda de armas. Esta tienda de armas, aquí tenéis todo esto. También tenéis, aquí veis, el suite. Eso es solo un equipo. En cambio, y aquí solo vamos a poder obtener un bonus potencial y un potencial y ya está. En cambio, sería un traje completo. En cambio, si con el Fafnir tenemos 2 objetos, entonces tenemos doble bonificación, doble mejora. Entonces, vosotros lo que interesa, ¿vale? Si empezáis a jugar desde el principio, vais a tener que usar, bueno, pues sí, equipos random que os encontréis por ahí. Usaréis estos anillos porque el Silver Blossom Ring, pues sí, acabaréis usándolo, aunque cuando avance suficiente el juego dejaréis de usarlo, ¿vale? Pero obviamente este equipo tiene bonus set de Condensed Power, Aquatic Letter, ¿sabes? Esto que se usa para la cara, que yo lo estoy usando aquí. O por ejemplo, esto también, ¿vale? Que se usa también, pues os va a dar una bonificación, ¿vale? Al principio iréis usando equipos random, ¿vale? Cuando llegue al nivel 150, tenéis 2 opciones. O comprar el equipo de nivel 150 o craftearlo. Diréis, ¿dónde se craftea? ¿Dónde lo consigo, no? Vale. Se consigue aquí, ¿vale? Tú le das a Quick Move, le das al portal y le das a Root Abyss, ¿vale? Entonces tú, cuando haga en Root Abyss contra los bosses de Chaos, ¿vale? Dificultad Chaos, no normal. Cuando hagas Chaos, ¿ves? Estos personajes te darán estas piezas. Esta pieza que te da el gorro de nivel 150. Esta pieza que te da el gorro de nivel 150. Pues sí, el top de nivel 150. Y esta pieza que te da el bot, los pantalones. Y este personaje, que es la princesa No, que también te da estos objetos que se usa, que son útiles, ¿vale? Para una cosa muy específica. Os lo voy a enseñar aquí. Se consigue esto, ¿vale? Y esto se usa para esto, ¿vale? Para todos estos objetos que son mejores de lo normal. Claro, es mejor de lo normal, ¿vale? Porque, mira, voy a enseñar esto.
vosotros aquí en la subweapon tenéis el de nivel, por ejemplo, 110, que yo no tengo equipado, el de princesa, el de la princesa no, pero me da, por ejemplo, 9 de destreza, ¿vale? Y fijaos en el objeto que yo tengo de la princesa no. La princesa no. Tengo, a ver si lo encuentro, esta. ¿Ves? Me da 14 de destreza. Es mejor, pero por ahora el que yo tengo es mejor porque me da 6% de ATT y daño, que es, obviamente me sube más el stat de daño. Entonces, claro, aquí ya tienes que tener en cuenta que los objetos de la princesa no, van a ser mejores, ¿vale? Tenéis que conseguirlo, ¿vale? Y tenéis que mejorarlo y conseguir boss damage. Si no me equivoco, aunque he escuchado que no se puede conseguir boss damage en el subweapon, no estoy seguro, pero preguntáis a vuestra alianza. Lo mejoráis al máximo y ya está, no hay más. O sea, mejorar vuestro equipo. Y bueno, con estas piezas, que son las que os estaba hablando, ¿veis? Os podéis elegir todo esto. Estos son el equipo de nivel 150. El de ladrón, el de arquero, el de mago, el de guerrero y el de pirata, ¿vale? Tenéis que conseguirlo, comprarlo o craftearlo. No está muy caro, no sé cuánto, a qué precio está, pero no creo que esté muy caro. Vamos a ver, para que os hagáis una idea, ¿vale? Trickster, mira, a mi momento, Trickster Warrior Pan, ¿ves? El mínimo, mira, cuesta poco, ¿eh? Uno sin bufear, sin mejorar ni nada, 4 millones. Bueno, tampoco es para tanto, no te vas a morir, ¿no? Pero vamos, que en cualquier caso también te lo puedes craftear, aunque bueno, vas a necesitar ayuda de algún miembro de tu alianza. Pero bueno, ya está. Y el arma Fafnir se consigue también de Velum Chaos, es decir, la máxima dificultad de Velum. Pues aquí tenéis una lista de objetos de nivel 150, que la verdad es que algunos son bastante chulos. Mi favorito, por ejemplo, es el hacha de Aran. Pero aquí os tenéis todo este equipo, ¿vale? De nivel 150. Este set es el que tenéis que conseguir para el 150. El esencial. Cuando lo consigáis, usad y mejorarlo. Le metéis estrella, le metéis estrella, le metéis estrella. Lo mejoráis, le metéis potencial. ¿Vale? Yo, por ejemplo, conseguí esto y lo estoy mejorando. ¿Ves? No le he metido estrellas, pero le he conseguido un potencial único. Bonus potencial, le he puesto un alma. La soul de ahí abajo se ponen... Bueno, eso ya lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? Me lo ponéis en los comentarios si os interesa. La soul es lo de ahí abajo que pone ATT más 6, Potent Crimson Queen, Applied Soul. Pues bueno, eso. Una vez tenéis el equipo de 150 diréis, ¿qué necesito ahora? ¿Qué busco? ¿Vale? Lo que buscaréis es el equipo Absolab, ¿vale? Esto, el Absolab. El Absolab es mucho mejor, como podéis observar, por el boss damage. Tenéis que buscar siempre boss damage al nivel 100, a partir del nivel 200 es lo que interesa, porque queréis bossear, queréis matar a los bosses vosotros solitos con 2 cojones, ¿no? Guay, de boss damage 30% con el 5 piezas del set, ¿vale? Fijaos que mi antigua capa es esta, que me da más 146.000 de daño. Y actualmente uso el Absolab, la capa Absolab, por el bonus, ¿sabes? Incluso teniendo un 13% de destreza. Lo que pasa es que, claro, mi otra capa tiene 21, creo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, espérate, 15. Tiene 15 de destreza. Sí, tiene 15. Que no sé contar, soy tonto. Lo que pasa es que también, pues, tiene... ¿Qué más tiene? Tiene por aquí más mejoras y lo hacen mejor. En fin, hay que dedicarle tiempo para mejorar tu objeto. O sea que... La tiran no vale para nada esta capa realmente, pero bueno, tenéis que buscar esta capa. El Absol, yo aconsejo una hombrera Absolab, capa Absolab, guantes Absolab, zapatos Absolab, súper importantes, ¿vale? Porque zapatos no hay zapatos Fafnir y seguramente tendréis zapatos así de este tipo que son unos mugrientos que todo el mundo usa, pero habrá un momento en el que tengas que buscar unos zapatos como Dios manda, que son estos zapatos, que la verdad es que molan bastante. Los mejoráis y os le equipáis, ¿vale? Y ya está, o sea, simplemente eso, tenéis que usar este set. Ya os digo, para conseguir este set podéis comprarlo, que cuesta más dinero, o podéis conseguir estas monedas que se consiguen haciendo las misiones diarias de este señor.
os dará esto, que lo podéis vender, que cuesta unos 2 millones de mesos o así, más o menos, o 3 quizás. Y esta pieza os la da cuando matáis a Damien. Damien es este boss, ¿vale? Este boss lo matáis, y si alguna vez lo matáis, pues darán esas piezas. Vale. Y ya el Absolab es un set caro, ¿vale? Pero diréis, ¿hay algo más? ¿Hay más set aparte de ese? Hay pocos set buenos que estén en el meta actualmente, que sean set útiles, que se usen, ¿vale? Porque set hay muchos. Está el set Amaterasu, que no se juega. Está el set, por ejemplo, pues este, ¿no? Este tipo de set que, bueno, nadie lo usa en realidad. O sea, tú lo tienes por casualidad porque hay objetos que usas que están ahí. ¿Qué más? No sé cuál más por aquí. Ah, sí, el Leonheart set. Este set, por ejemplo, que tampoco se juega. El Royal Bone Leon Sentinel, que es de 130, tampoco se juega este set. O sea, el set os va a interesar a partir del nivel 150. En el nivel 160 necesitaréis un set Absolab, que es lógico que al nivel 160 no tengáis este set, no os preocupéis. Vosotros usad el set de Fafnir, este set, el set Fafnir, hasta el nivel 200, ¿vale? Una vez llegáis al nivel 200 y empecéis a tener un buen equipo como este, con estrellas, con mejorados, ¿sabéis? Esta era mi antigua arma, ¿vale? Bueno, pues centraos en conseguir el equipo Absolab. Este equipo es el más importante. Y si ya tenéis tiempo de sobra, intentar conseguir el Umbra, ¿vale? El Umbra es el set definitivo. Dirás, ¿hay mucha mejora? Pues digamos que no, ¿no? Porque al fin y al cabo, al 4 set de Umbra te da Ignore Defense 10. Y este te da lo mismo, Ignore Defense 10. 4 set de Umbra te da 40 de ataque. 4 set de Umbra, bueno, este te da menos, 10, 30 de ataque, obviamente, ¿no? Pero la ventaja de este equipo es que, por ejemplo, si te fijas, el stat base del arma Fafnir, por ejemplo, podemos observar que es 160 de attack power. Y el stat base del Arcane Umbra es 276 de attack base, ¿vale? Para que hagáis una idea. Aparte, acabo de ver... Bueno, claro, verdad. Los dos tienen boss damage 30%. El otro tiene 10% de ignore de defensa, de ignorar de defensa. Y este, el bonus, el Umbra, tiene 20%. Realmente es mejor en la mayoría de los aspectos, en la mayoría de los campos. El stat base es 40 en Fafnir, el stat base en Umbra es 100. O sea, realmente el Umbra es el objeto que tenéis que buscar. Antes estaba muy caro, estaba por las nubes. Yo compré este Umbra sin bufear ni nada, pues por unos 2 billones de mesos, y ahora cuesta 140 millones de mesos. Sí, fue una gilipollez. Por las prisas, al final me compré un arma que era carísima. Por no esperar, me gasté un montón de mesos, 2 billones de mesos, para nada, porque ahora mismo busquemos cuánto está mi Umbra. Mi arma Umbra vale nada, vale 4 duros. 4 mesos vale mi arma Umbra. Han bajado de precio un montón. Mira, por aquí hay armas Umbra baratísimas. Claro que son clases que no juega tanta gente. Por ejemplo, el arma Umbra de Xenon, el de Kinesis, el del Blaster, el del Cadena, por ejemplo, o el del Angelic Booster. Mira, mi Umbra con un potencial único. Es que 99 millones, tío. Es que... Y yo me lo compré por 2 billones. Para que veáis lo tonto que fui. Pero bueno, hay objetos que cuestan más por su popularidad y otros que no. Hay clases que son muy populares como los Tief, los ladrones, y los objetos de Tief van a costar más dinero generalmente que los objetos de un Mercedes, por ejemplo, que mi clase casi nadie la juega por una razón u otra, ¿vale? Así que bueno, claro, os tengo que hablar del resto de objetos Umbra, ¿no? Arcane Umbra, Archer, Hat y tal. Vale, os digo, esos objetos Umbra es caro, es muy caro, ¿vale? O sea, el Arcane Umbra, vuestra arma Umbra, puede ser que sea barata, con suerte, ¿vale? Porque hay otras Umbras que son muy caras. Por ejemplo, Umbras de personajes que juegan más, por ejemplo, ¿veis? El del Pathfinder cuesta más dinero, como podéis ver. Pero después diréis, ¿y la ropa? ¿La ropa Umbra dónde está? Pues mira, está aquí. Cuesta 2 billones una capa Umbra.
¿vale? Y esta sin nada, 3 billones. Para que veáis que es muy caro. O sea, el equipo Umbra es caro, bastante caro. De ropa. Y la arma con suerte también. Pero la ropa es cara. Un zapato, 9 billones, 11 billones. Podéis ver, o sea, hay poca ropa Umbra. Así que os recomiendo que invirtáis en Absolab. El Absolab, ¿vale? Es caro, pero no tanto, ¿vale? Si os fijáis, bueno, es más barato, pero la ropa, ¿ves? Bueno, está entre 200 millones, 100 millones. Depende si lo ha mejorado, ¿ves? El gorro que uso yo, ¿ves? 43 millones, 160. Hay mucha ropa Umbra porque es que es lo que más se usa realmente. 44, ¿veis? Pues es que el objeto es el meta actual, el set Umbra. Y es lo que vais a tener que invertir. ¿Os va a costar dinero? Pues sí, os va a costar dinero, pero con suerte encontráis algo barato y podéis mejorarlo vosotros también. Hay de todo. Ya os digo. Yo actualmente lo que uso de set, ya os lo digo. Aparte de estos anillos, que son anillos de evento. Que esto es un anillo que por cada personaje que tenga equipado el mismo anillo te da una serie de bonificaciones. Este anillo que también es de un evento. También de un evento. Esto, bueno, esto es un objeto adicional. El Golux es verdad, el Golux es otro set importantísimo. Muy importante, ¿vale? Os recomiendo que tengáis un anillo Golux, un pendiente Golux, un pendiente y un colgante y un cinturón Golux, todo, para tener un 30% de vuestra magia. Son los accesorios que más actualmente están en el meta, ¿vale? Los superiores. El precio ya oscila, depende. Hay desde 200, 300 millones o 100 o 99, pero sin bufear. Y después ya si lo bufeas, pues suben mucho más de precio. Ya depende de cuánto te sumen de daño. Mi equipo Golux no es tan bueno, os lo digo porque mi equipo en realidad está bien, pero podría ser muchísimo mejor. Hay objetos, por ejemplo este que no tiene un buen potencial, pues podría ser legendario, o este que tiene un 13% de destreza y podría tener un 30 y pico, un 20 y pico, porque cuando es legendario el potencial que te puede dar es, por ejemplo, 3 líneas de destreza o 2 líneas de destreza cuando yo solo tengo una. De hecho, en este personaje en este gorro estoy intentando darle un buen bonus potencial, pero no hay manera, tío. No hay manera. Es mucha mala suerte y además cubos, pues como que los cubos Meister no tengo. Estos cubos no sirven para mejorar. Necesita un cubo superior a ese para poder mejorar este tipo de objetos con un potencial legendario. Así que ya os digo, tenéis que usar, yo os lo digo ya, cuando llegue al nivel 200, lo que vaya a interesar es el Absolab. El Absolab, tenéis que buscar Absolab, equipo Absolab, un equipo Golux. Y bueno, también esto realmente no se usa tanto porque tiene mucha limitación a la hora de las estrellas. Si os fijáis, aquí solo hay el máximo que puedes tener 5, 6, 7, 8 estrellas y aquí son 10 estrellas. Son muy pocas estrellas en comparación a equipos como este, que esto es lo que sí que se lleva, porque aquí hay espacio para muchas estrellas y aquí puede mejorar el objeto muchísimo más y conseguir mucho más margen de daño, ¿vale? De hecho, bueno, esto no tiene bonificación de set, pero también está este objeto que también lo vais a necesitar. Entonces ya está en vuestras manos el hecho de conseguir estos objetos y mejorarlos. Lo que pasa es que ya veis, o sea, incluso teniendo el doble de estrella no es mejor. No sé, es muy difícil. No sé qué hago mal, la verdad. Pero bueno. Ya está, ya hasta aquí yo creo que llegaría al vídeo porque realmente no hay muchos más sets. Hay como mucho 3 sets en el meta actual, que es Absolab, Umbra, Golux y bueno, el resto de cosas son esta medalla que no te tienes que fijar tampoco mucho en el set realmente, pero porque ya ves tú, o sea, esto que me va a dar 5 más de ataque ATT, ¿sabes? No me merece la pena. Y bueno, ya hablaremos de la medalla si queréis en otro curso y del corazón. Este corazón no es de los mejores, pero es que los corazones buenos son muy caros, ya os lo digo, son carísimos. Y esto que se consigue consiguiendo... Esto lo malo es que es temporal, ¿vale?
pero sí se consigue en el salón. Bueno, ya está, y hasta aquí estaría el vídeo. Realmente no hay mucho más que contar referente a los sets, porque también es que no hay tanta variedad, ¿eh? Y ya, os lo digo, os lo va a decir mi personaje. A ver qué pone, a ver qué pone. A ver, ¿dónde está mi silla? ¿Veis? Oh, mira lo que dice mi personaje. Oh, lee ahí, hazle caso a Fomi69 porque es vuestro amigo. Os voy a ayudar con lo que pueda. Ya os lo digo, ahora mismo hemos hablado de sets. No voy a hablar de mejorar un objeto, ¿vale? Ni hacerse más poderoso esto o lo otro, porque eso ya es otra historia. Y tiene su ciencia, ¿eh? Realmente este juego gira en torno a esa cienciología que es saber mejorar un objeto hasta el punto de hacer objetos pepino, ¿vale? Objetos impresionantes, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, objetos pepino no hay muchos, pero mira, esto por ejemplo tiene un bonus mesos obtainer, ¿sabes? Bonus de mesos, ¿sabes? No sé, la verdad, hay objetos que son diferentes para diferentes cosas. Esto pues, depende de si quieres farmear, depende de si quieres... Hay muchas cosas, ¿sabéis? Entonces, bueno, ya os lo digo. Centraos primero en conseguir un set de nivel 150, que está barato. No vaya, os merece más la pena comprarlo. Y ya lo mejoráis por vuestra cuenta. No es muy difícil. Simplemente, bueno, a ver, yo qué sé. Tengo por aquí algo más de nivel. Mira, esto mismo. Pues cojo el Spell Trace, que es lo básico para mejorar estos objetos. Lo pongo aquí y lo uso. Y ya, pues dependiendo del stat que requiera, por ejemplo, esta gente, los asesinos usan, creo que Luck. Pues si usan suerte, tú te pones a usar suerte 30 o 70%, depende. Si queréis hacer esto, os recomiendo que esperéis al Spell Trace Event, ¿vale? Spell Trace Event, que es básicamente Fever Time, que sale un mensaje y durante un tiempo limitado tenéis más probabilidades de que os salgan exitosos los scrolls, ¿vale? Quieras que no, eso merece la pena. Y bueno, ya estaría. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil, que os haya aclarado cualquier duda. Que tengo varios vídeos pensados listos ya, o sea, listos no. Estoy haciendo un vídeo de la legión, de los familiares. Lo que pasa es que tengo que subir un familiar a potencial único. Y es lento, ¿vale? Porque yo tengo primero que subir el potencial a épico y después farmear con ese monstruo, mobs, hasta subirlo a nivel 5 y una vez subir a nivel 5 subirlo de rango. Y eso lleva tiempo y hoy he estado subiéndolo de nivel para que lo veáis, ¿vale? Pero el vídeo aún no está listo, así que lo tendréis dentro de un tiempo. Tengo otros vídeos relacionados también para si queréis conseguir mesos, si queréis pues subir vuestro daño, etcétera. Cualquier cosa, cualquier duda de un tal, me la escribís, os la intento solventar e incluso podré hacer un vídeo en un futuro sobre esa pregunta, ¿sabéis? Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. De verdad, o sea, me hace mucha ilusión que haya gente mapleros como yo que pues se sientan... le ayude mi contenido, básicamente, y le haga seguir jugando. Realmente este juego tiene muchas cosas por trabajar. Es un juego de fondo, es un juego que se consigue, que se avanza poco a poco, ¿vale? Cada granito de arena, no es un juego que llega ahí y hinca en la bandera, no. Esto es lento, es muy lento, pero poco a poco da sus resultados y al final estarás orgulloso de tu personaje, le cogerás cariño realmente. Así que nada, gente, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Suscríbete, es lo que más me importa para seguir creando contenido, para ver que estás tú ahí atento ahí, o si no, ponle la campanilla para que te salga la notificación. Y ya está, darle un like ahí muy fuerte para demostrarme que os ha interesado, bueno, que ha gustado, ¿eh? Y nada, que ya está, nos vemos pronto, cuidarse. Venga, ¡shaba!